Vamos con Iván Martínez Azueta, que ahora sí ya lo tenemos desde la Ciudad de México. Iván, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Jorge Villa, pues un saludo desde acá de la Ciudad de México, desde el buen clima. Me escapé por acá unos días. El clima perfecto. Oye, Sí, Iván, coméntanos el tema de hoy. Sí, pues justo la semana pasada quedó pendiente hablar sobre el incremento del transporte público en Mexicali, que ha generado pues protestas, inconformidad, pues porque, como bien reportó aquí el Villa, es el mayor incremento que ha habido en los últimos 20, 30 años, ¿no? 4 pesos con 50 centavos. Y justo para mí es contrastante estar acá porque estos días pasados he usado aquí en la Ciudad de México pues solamente transporte público y ver cómo ahora estoy acá en el sur de la ciudad y abrieron una nueva ruta de trolebús. Entonces, cómo el gobierno de acá le está apostando al transporte público, a mejorar la movilidad y que sea barato, asequible y eficiente, y en Baja California todo lo contrario, ¿no? Entonces, este incremento, como menciono, es de los más, convierte a la capital de Baja California en, no sé si ya sea la ciudad con el transporte público más caro, también por las rutas, por los kilómetros que recorren, y pues yo creo que más allá de la inconformidad de este incremento, lo que refleja también es un modelo de ciudad que se ha construido, se ha venido impulsando en Mexicali, en el que no se le está apostando a la movilidad sustentable, pública, sino todo lo contrario, ¿no? A la privatización del servicio y al automóvil privado, ¿no? Y muy también pasa en las ciudades norteñas, ¿no? Muy vinculado al modelo de ciudad estadounidense. oye, Iván, nada más comentar, justamente en Estado de México es el lugar donde más puede llegar a costar una tarifa, con 26 pesos es lo que puede llegar a costar. Pero este es el tope para cuando un camión transita 60 kilómetros. Las rutas de Mexicali, la más grande tiene 22 kilómetros. O sea, imagínate, si son 60 kilómetros en el Estado de México, cuéntalo, ¿no? O sea, sería 3 veces más Que lo que está identificando. pasa lo mismo en Tijuana, por ejemplo, Con las, ajá. el camión que va de Playas de Rosarito hacia Tijuana, ¿no? Cuesta más de 20 Sí, pero ahí pesos. recorre dos Entonces, municipios. estamos hablando de que son largos trayectos. Aquí puede ser de una esquina a otra, Ujú, como el trayecto más largo, que es de menos de 20 kilómetros. ujú. Entonces, sí es plantearlo de lo costoso, pero además el abandono del transporte público, Iván, y lo feo que están las unidades y todo lo que representa una manera como los concesionarios han hecho lo que han querido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, con este tema de el Estado de México, sí, o sea, digamos, distancias muy largas. Y un poco aquí lo que ocurre en la Ciudad de México es que como que, eh, digamos que cuentas las rentas y las distancias, ¿no? Mucho te basa en eso, o sea, te alejas del centro de la ciudad, es mucho más barato la renta, pero te sale el transporte público más caro. Y en Estado de México supongo que esa es la media porque también desde que se abrió el tren suburbano, que es caro la verdad, pero llega súper rápido, ha cambiado un montón. Pero ni eso en Mexicali, no es que te ofrezcan un mejor servicio a partir de un incremento, ¿no? Es como bien dices, Jorge, las unidades siguen siendo las mismas, con las mismas deficiencias, con los mismos tiempos de espera, y bueno, y es algo que muy criticable también porque pues se argumenta que es por el clima, ¿no? Que y porque se prenden los aires acondicionados, pero ese ha sido el argumento para hacer todos estos incrementos, ¿no? Que según leí el reportaje de Villa, en que 15, 16 años se ha aumentado de 6 pesos a 20 pesos. Entonces es brutal el incremento y es por eso que están las inconformidades. Yo estuve acá viviendo en la Ciudad de México haciendo la maestría justo cuando Mancera incrementó de 3 pesos a 5 pesos el transporte público y se generaron enormes protestas, íbamos a liberar los torniquetes al metro y así Posmesalto, muchas, muchas el protestas. Sí, posmesalto. sí, el posmesalto y demás. Y lamentablemente yo creo que también lo hicieron en vacaciones para que no protestaran los estudiantes, que a final de cuentas son quienes más utilizan el transporte público, ¿no? Pero a mí me dio gusto ir a la protesta y ver muchas gente nueva que no es parte tanto. Había gente de los movimientos sociales, de las resistencias, pero muchos estudiantes, gente nueva, que ellos son los principales afectados, insisto. Entonces, lo que se está planteando también es que van a continuar las protestas
y sobre todo aprovechando ahora que regresen los estudiantes de la UABC, del Tecnológico, de otras universidades públicas o donde se utiliza el transporte público para continuar, porque insisto, no solamente es el incremento, sino va más allá, no es el modelo de ciudad que se ha venido construyendo y cómo no se le ha apostado al transporte público. De hecho, el hecho de que seamos una de las ciudades con mayor índice de motorización, es decir, de utilizar automóvil o vehículos de motor, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo la ciudad no se ha pensado ni para el espacio público ni para el transporte público. Entonces es muy importante y cabe decir que ha habido otros países como en Chile. En Chile el levantamiento de la irrupción social vino por el aumento también del transporte público. Entonces es un tema que afecta a las clases populares, afecta al conjunto de la ciudadanía y que no es menor y que yo espero que siga estos movimientos creciendo para que se siga cuestionando de fondo todo esto que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Estos problemas. Sí, se disasociaron totalmente de la comunidad, el gobierno del estado, principalmente Alfredo Álvarez y el titular de IMOS, quienes han señalado, ellos son los grandes operadores de este tema, y que vimos, obviamente, de una manera irrisoria, la forma en que lo quiso justificar la gobernadora al señalar que era un ajuste inflacionario, ¿no? Nos sale peor que nos aumenten el salario. Sí, no, tienen la culpa, ¿no? Ustedes porque pedir aumento de salario. Y incluso es muy contrastante con Sonora, ¿no? Nuestro estado vecino, que cuesta, que es 8 o 9 pesos, no recuerdo, porque está subsidiado, ¿no? Entonces, esa podría ser una demanda del movimiento, que se subsidie el transporte público y, por supuesto, la desprivatización, porque el transporte público, Exacto. y sobre todo en estos momentos en los que hay problemas vinculados al cambio climático, que se están impulsando políticas de mitigación y de adaptación, pues una central donde se consumen más combustibles fósiles es en el transporte. Alrededor del 60% del uso de combustibles fósiles tiene que ver con eso. Entonces, ese es el futuro, el transporte público, y entonces tendría que también subsidiarse y tomarse como un servicio público acá en la Ciudad de México también, porque es público, es que se subsidia y se mantiene como un servicio para la población. Entonces, creo que son demandas importantes que podrían adoptar este movimiento que está creciendo, insisto. La bronca es que cuando se subsidia, el ganón sigue siendo el concesionario, ¿no? O sea, Claro, ellos son los que nunca pierden. O sea, nunca pierden. Y ahora con el transporte personal, menos pierden porque también son los amos del transporte de personal de maquiladora, ¿no? Por eso no, ya dejaron de pelear por ese tema. Exacto. Porque antes sí lo peleaban. ¿Sí? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.